Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bien, esta es una semana importante porque el domingo hay elecciones para quienes a lo mejor todavía no se habían enterado que es posible, porque la verdad es que ya muchos indican que el ánimo eleccionario, la verdad es que ni siquiera tiene mucho de ánimo. Hay mucha gente que quizás no está muy enterada, que no tiene tanta información, y mientras eso ocurre, hay una serie de temas, no solamente nacionales, sino que también locales que están ocurriendo. Esta es semana distrital para los parlamentarios y van a estar en sus zonas, en sus territorios. Bueno, si a lo mejor ustedes no ven a algunos parlamentarios, tienen que ahí reclamar para exigirles que vayan a estar en sus territorios. Y quien nos había prometido que nos iba a venir a ver, que ya basta de conexiones vía streaming, era el diputado por el Distrito 20, Eric Aedo, quien está aquí, nos pidió café y todo, así que está aquí, ya muy abrigado también, muy estiloso. ¿Cómo está, diputado? Hola, ¿cómo estás, Ángela? Hola, Leslie, muchas gracias por la invitación. Yo vine un poco estiloso con mi bufanda, obviamente, para ponerme a tono con ustedes y disfrutar este café que está maravilloso y rico. Y de verdad, muchas gracias por la invitación y poder conversar acá en directo y no solo verlas vía streaming. Oye, hay tantos temas, diputado, no sé si nos va a alcanzar el tema, pero tratemos de ser eficientes porque ¿Ya? hay que preguntarle por muchos temas. Dale. Yo hablaba de las elecciones, pero hablemos un poco por la contingencia. Usted siempre está preocupado de lo que ocurre en la zona, el tema de la congestión, el tema de qué pasa con la reconstrucción, las casas, y este fin de semana ocurrieron dos hechos. Uno, el del estadio, que yo creo que es fundamental, sobre todo por el desarrollo. Mucha gente piensa, bueno, ¿qué tan relevante puede ser? Pero claro, el tipo de espectáculos que se pueden realizar en la zona no solamente es para darle vistosidad a la ciudad, sino que también porque genera empleo, genera trabajo, y el tema también del temporal y las casas que quedaron afectadas. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cómo ve esas dos situaciones? ¿Partamos por las viviendas, les parece? Partamos por las Partamos por viviendas. las viviendas. O sea, yo honestamente, yo dirigí Chile Barrio hace ya muchos años con el presidente Lagos. Entregamos solución habitacional a 160.000 personas que vivían en campamento. De eso me siento tremendamente contento y orgulloso. 35.000 viviendas en 6 años y hasta el día de hoy no hay quejas de esas viviendas. Y por eso lo que voy a decir lo digo con conocimiento de causa. A mí me parece que lo que ha hecho el MIMBU en este caso de reconstruir las viviendas, ¿no es cierto?, afectadas por el incendio del verano, y que con la primera lluvia, la primera del año, han sufrido los estragos que sufrieron, porque no es solo que se pasaron, se volaron techos, no están funcionando, no están bien conectados los sistemas de agua. Vi a la alcaldesa de Tomé desesperada. Se lo dije ayer a Humberto Toro, porque lo vi en las imágenes ese fin de semana. Le dije, tenías una cara que te la encargo en las imágenes de televisión, o sea, de frustración, de rabia, porque realmente las cosas se han hecho muy mal. O sea, primero revictimizas a las personas. Han perdido sus viviendas, le entregas una vivienda de mala calidad. ¿Quién fiscaliza esas viviendas? ¿Dónde está la delegada para la reconstrucción? Paulina Zabal, que fue ministra de Vivienda. Mira, si monitorear esto de Santiago no sirve, pero además yo le hago un llamado al Ministerio de la Vivienda, a Servio, que tengo mucha gente que trabajó conmigo en Chile Barrio, de hecho lo dirige hoy día Eduardo Arraigada, que pongan un equipo a fiscalizar la calidad de las obras que se están entregando. Son viviendas de emergencia, pero no resistieron la primera lluvia ni el primer viento, y me parece que ahí quedaron muy al debe con la gente. Ahí el gobierno, Sí. Leslie, ahí el gobierno ha hablado de responsabilidades compartidas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay un desfase como en los contratos? ¿Son los mismos del tiempo, por ejemplo, que usted habla del tema de Chile Barrio? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Sabes lo que sucede? Es que yo creo que la gente que está hoy día en los servicios públicos tiene que salir del escritorio, tiene que atreverse a estar en terreno y tiene que atreverse a exigir. Ellos firman contratos, se les está pagando a las empresas, pero tú no puedes estar monitoreando desde un computador o por vía remota cómo está quedando esa construcción. Yo lo que echo de menos es la presencia de más personas en el lugar. De hecho, te doy un comentario además. Me llamó mucho la atención que mientras estaban visitando las viviendas que habían sufrido anegamientos, por ejemplo en Tomé, veía solo a la alcaldesa y solo al delegado presidencial subrogante, en este caso Humberto Toro. Yo decía, bueno, ¿dónde están? Trataba de captar en las imágenes, ¿no es cierto?, ahí en terreno, ¿dónde estaba el resto de las autoridades de vivienda? La verdad es que brillaban por su ausencia. Entonces, a mí me parece que el fin de semana largo, y cuando llueve, yo esto lo aprendí trabajando en el servicio público, cuando es fin de semana largo y hay un temporal, uno no toma el fin de semana largo para viajar a ninguna parte. El que es autoridad
disfruta del auto, de un buen sueldo, pero tiene que estar ahí al pie del cañón. Es parte de la tarea. Y lo quiero decir con esta claridad porque me parece que esa lección que antes todos teníamos aprendido se ha ido perdiendo con el tiempo y la verdad es que las consecuencias de esa inacción las paga la gente. Creo que han hecho un muy mal trabajo, lo quiero decir con todas sus letras, pésimo trabajo. O sea, que se te pase una media agua ya es... Y además, te toman las viviendas en San Pedro el fin de semana. Entonces me parece que el Ministerio de la Vivienda en su conjunto, en la región del Biobío hoy día, lo ha hecho como el forro de mal. Se supone que ahora estas viviendas estaban en mejores condiciones, se decían que no eran las típicas mediaguas de antes, sino que eran mejores en infraestructura. En sus sueños parece, nomás en y su leía mente. También el fin de semana algunos decían, justificando un poco, no el gobierno, sino que personas que comentaban un poco sobre lo que había sucedido, bueno, pero son viviendas de emergencia. Ahora, igual estamos hablando de viviendas que al menos van a estar siendo utilizadas durante un año, porque la vivienda definitiva antes de un año es muy difícil que en el fondo los damnificados puedan habitarla. ¿Está ahí la falla finalmente en cómo se generan los contratos con las empresas? ¿Qué tipo de estructura están ofreciendo también? Porque ya en lo del sistema frontal es como la guinda de un proceso que ha estado muy lento, donde ya, por ejemplo, la misma alcaldesa de Tomé, que se supone que los municipios deben recepcionar estas viviendas, habían terminado contrato con una empresa AXA por las mismas condiciones en que no estaban bien las viviendas, no estaban con conexiones, se han demorado muchísimo, porque una cosa es que estén listas, pero todavía muchas de ellas no están habitadas. Entonces, ¿dónde está hoy día la falla? Porque también el gobierno había dicho no teníamos tantos contratos disponibles para enfrentar esta emergencia de los incendios. Mira, un par de cosas. Lo primero, yo quiero felicitar a Ivonne Rivas, que es la alcaldesa de Tomé, y también a Ana Albornoz, que es la alcaldesa de Santa Juana. ¿Y por qué? Porque creo que ellas se han puesto en la primera línea para plantear estos temas. De hecho, la alcaldesa de Santa Juana es una alcaldesa muy cercana a este gobierno, pero eso no le ha inhibido a llamar a las cosas por su nombre y cuando las cosas se hacen mal. El alcalde de Nacimiento también. El alcalde de Nacimiento ha sido, ¿no es cierto?, muy crítico. Lo que pasa es que no me quiero meter a otros territorios que no son míos, porque después dicen algunos que parezco senador. Ahora hablemos de Biobío. Pero de la región. Pero son alcaldes que son cercanos al gobierno, pero no, eso no los inhibe a defender a su gente. Y eso a mí de verdad lo quiero felicitar, porque creo que es bueno hacer esa separación. Yo puedo ser adherente de un gobierno, pero si las cosas las están haciendo mal, las tengo el deber de decirlo, y me parece que en eso estos alcaldes y alcaldesas lo han hecho. Eso es lo primero. Lo segundo, que efectivamente yo lo que veo es la falta de presencia en terreno. Si esta cuestión es súper simple, está lleno de arquitectos, está lleno de ingenieros civiles, lleno de ingenieros constructores, es simplemente ir a terreno con la gente que fue damnificada, como lo hacíamos en Chile Barrio, e ir con los dirigentes y ver cuál es la calidad de la obra que estás construyendo, por vivienda de emergencia que sea. Pero yo lo que veo es una dejación impresionante. O sea, para que se pasen de esa forma en que se pasaron las casas, para que se vuelen los techos de la forma en que se volaron, es porque simplemente no se instaló bien y obviamente nadie estuvo fiscalizando. Porque si hubiese habido alguien en el terreno, te aseguro que no hubiesen recepcionado esas viviendas de la forma que lo hicieron. Entonces, yo primero los llamo a que estén en terreno. Cuando firman contratos, que alguien, bueno, ¿quién sigue esos contratos? ¿Cuáles son las exigencias entonces a la empresa que está trabajando? Porque, claro, hoy día no estaban habitadas, pero va a volver a llover si estamos recién, hoy día es 2 de mayo. 2 de mayo. No estamos ni en invierno, así que. O sea, no estamos ni en invierno, estamos comenzando el otoño y esta fue la primera lluvia. Entonces, cuando la gente ingresa a esas viviendas que son de emergencia, ¿cómo van a estar? ¿Van a estar en buenas condiciones? Y volvamos a lo segundo que me preguntaste. Okay, ¿y las viviendas definitivas? ¿Este nivel de fiscalización que van a hacer con las viviendas definitivas? Entonces lo que vamos a tener es un desastre con esas viviendas definitivas. Entonces creo que tiene que aprender el MIMBU a partir de esta experiencia, y digo MIMBU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, obviamente a fiscalizar y hacer exigibles los contratos. Si tampoco las empresas aquí están haciendo una paleteada, se les está pagando, pero obviamente necesitan ser fiscalizados para hacer su trabajo de buena manera. Este es uno de los temas que voy a hablar hoy día con el delegado presidencial. Me va a recibir a las 10:30 de la mañana acá en la delegación presidencial. ¿Y qué se hace desde el Parlamento un poco para ir, no sé, mirando estos procesos? Porque recordemos que, por ejemplo, el ministro
de Vivienda y Urbanismo es un hombre con experiencia, no es un ministro nuevo. Es un hombre con experiencia Sí. parlamentaria. Yo hoy quiero hacer un alcance, porque me parece súper relevante. Una vez me lo dijo, permítame usted nombrarlo, me lo preguntó Tomás Mochati en una entrevista que me hizo en sus entrevistas. Me dijo, oye, pero este es un gobierno que tiene mucha experiencia política. Sí, uno puede tener mucha experiencia política siendo parlamentario, pero créeme que no es lo mismo ser parlamentario, que uno en general presenta problemas. ¿Qué es lo que hace en general un parlamentario? Presenta problemas, toma la bandera de una situación conflictiva. Pero cuando tú estás en el Poder Ejecutivo, en el gobierno, eres seremi, eres gobernador, delegado, etcétera, tú no andas con las banderas de los problemas. Tu tarea es resolver los problemas. Y yo creo que lo que le ha pasado al ministro de Vivienda es que tiene una larga experiencia parlamentaria, ha sido diputado, senador, más de 30 años. Nadie discute eso. Pero otra cosa es estar en el gobierno resolviendo los problemas con capacidad ejecutiva. Yo creo que ahí hay un desfase. Y me parece que ese desfase que le pasa al ministro se ha reflejado hacia abajo, se ha reflejado en las regiones. Les falta. Tenemos muchos directivos de gobierno que ha tenido experiencia como asesor, por ejemplo, pero no tomando decisiones para resolver problemas. No sé si logro transmitir bien. Sí, Yo la eso lo veo diferencia. como un déficit. Ahora, ¿yo qué haría? Tomaría, por ejemplo, a toda la gente que trabajó en Chile Barrio y lo mandaría a terreno a fiscalizar cómo va la construcción de vivienda. Créeme que todavía sigue trabajando mucha gente que trabajó el año 2000 adentro del Servi también en la Seremi de Vivienda. Bueno, la meta que se había autoimpuesto el gobierno de tener las viviendas de emergencia instaladas, evidentemente a mayo, No se cumplió. no se cumplió. ¿No es cierto? Sí. Bueno, pueden ocupar que todavía no termina mayo. No, pero Tampoco. a este ritmo, o sea, y si además las van a terminar con ese nivel de deficiencia, no, yo prefiero que la hagan en junio, pero que la hagan bien, ¿no? Y yo creo que la gente que las necesita les va a decir lo mismo. Diputado, le preguntábamos por este otro tema que también ha hecho bastante ruido y seguramente lo va a seguir haciendo durante los próximos días, que es lo ocurrido en el estadio, que viene a revelar un problema que en el país por lo menos sigue ahí sin ningún tipo de solución, que es la seguridad no solamente en el fútbol, sino que en los diversos espectáculos, y que también viene a englobarse en una situación de inseguridad que el país está viviendo. ¿Cómo lo vio también el tema? Bueno, yo soy hincha de la Chile, pues así que lo viví. ¿Y fue al estadio? No, no fui al estadio. No fui al estadio. estadio. ¿Sabes por qué no fui al estadio? Porque yo el año pasado, los vecinos de todo ese sector, Collao, Los Lirios, de todo ese sector, me pidieron ayuda y apoyo porque se iba a jugar el partido del Colo con la Chile acá en Concepción. Y me pidieron ayuda porque ellos sentían que eso era un desastre para ellos, y de hecho recurrimos con un recurso de protección a la Corte, que lo acogió, y finalmente se suspendió ese partido. Entonces me parecía bien contradictorio que yo, habiendo hecho esa acción, ahora me sume porque soy, comillas, un hincha de un equipo y vaya como que aquí no pasa nada. Yo no era partidario que ese partido se hiciese. Creo que los hechos me dieron la razón, porque no están las condiciones de seguridad. Yo veo que hay mucha laxitud, que a veces ese afán de querer traer un espectáculo a la ciudad, que obviamente genera algunos hechos positivos, ¿no es cierto?, pero al entorno le genera muchos hechos negativos, porque hay gente que dice, no, lo que pasa es que vendemos más. Yo les invito a caminar lo que pasa cuando están estos partidos. Los negocios del sector cierran, porque los asaltan, les roban, cierran hasta el supermercado, o sea, cierran todo. Tengo una carnicería aquí en mi cabeza, al lado de Tegualda, que tiene que cerrar porque entran y la saquean entera. Entonces, yo creo que a veces el afán tiene que ir acompañado de medidas mucho más concretas. Y también decir, a ver, si tú tienes tanto control, ¿cómo logran entonces entrar con esa cantidad de bengalas al estadio? Entonces, ¿a quién estás controlando? Puede que me controlen a mí, puede que te controlen a ti, Ángela, a ti, Leslie, pero el que entra con los tambores, los bolsos o tal vez los maleteros de los autos llenos de bengalas, alguien está haciendo la vista gorda. Esto se parece mucho, perdona que lo diga, a veces lo que pasa con el tema de robo de madera. O sea, nadie ve a los camiones sin patente, sobrecargados, a las 10 de la noche pasan por horcones todos los camiones con madera robada, porque solo hasta las 8 hay vigilancia policial. Aprovecho de pasar ese dato. Entonces a lo mejor está pasando lo mismo en el estadio. Hay que dejar de hacerse los mensos. Obviamente que uno puede mejorar leyes, pero las leyes que están hoy día
sirven para hacer ese control, pero lo que hay que tener es la decisión de hacer el control. Y yo sí agregaría algo que algunos han criticado, porque dicen, bueno, eso pasa en Inglaterra, pero esto es Chile. Mira, los que tienen prohibición de ir al estadio, entonces cuando estén estos partidos, ese día tienen que presentarse en la comisaría y estar las 2 horas de ese partido en la comisaría. Por último, le ponen un tele en la comisaría para que vean el partido. Pero me parece que hay que subir el nivel de presión, de apriete. Siento que estamos muy laxos y al final termina lo que terminó. Mira lo que ha hecho noticia la región del Biobío la última semana. La voladura de los techos, las mediaguas mal construidas, el lío del estadio, la gripe aviar y la toma de 280 departamentos. Eso es lo que ha estado en las noticias nacionales. No sé si ustedes, o sea, yo sé que ustedes lo revisan, pero por eso la región del Biobío ha estado los últimos días en la prensa nacional. Entonces, obviamente que esa no es la imagen de la región del Biobío, pero hagamos mejor las cosas entonces. Y el Sexfam, ¿no? Famoso. Claro. Diputado, ahí también, ¿qué falló en esta oportunidad? Porque el Estadio Cerro Rebolledo ha recibido otros espectáculos, lo mencionábamos en el bloque anterior, donde han tenido alta afluencia de público. Ñublense ha estado, por ejemplo, haciendo también de local y se han desarrollado muy bien. Los búnker fue masivo, hubo corte de calles también para poder facilitar el ingreso. Entonces se han hecho otras actividades que en el fondo han sido masivas en el estadio y que en el fondo no han terminado. Entonces aquí también, usted lo mencionaba puntual, ¿qué pasa también con el tema de la fiscalización previa? Porque a mí igual personalmente me ha pasado la revisión de vehículo a ver si tengo bengala, no sé. Además de ir poco menos que con las llaves y el teléfono en la billetera nada más, porque entonces, claro, ¿qué falla? Pero en el fondo también hemos tenido otros espectáculos que se han desarrollado con una gran cantidad de público sin ningún problema y resulta que tenemos el domingo esta situación. Aquí, ¿a dónde hay que apuntar también entonces? Porque tampoco podemos ver todo como que fuera todos los días y cuando hemos tenido también actividades que han sido muy exitosas sin ninguna problemática. Porque yo creo que falla el sentido común, Leslie. El sentido común, y déjame explicarlo súper rápido, el sentido común. ¿Se equivoca el alcalde? ¿Se está equivocando el alcalde en presionar estos espectáculos? No, yo creo que falla el sentido común más amplio de la autoridad regional. Creo que también hay que aplicar más sentido común a nivel comunal y déjame explicarlo muy brevemente en qué sentido. Mi hijo es hincha de Deportes Concepción, pero hincha, ¿ok? Lo dice con dolor, diputado, lo dice con dolor. Yo estoy a veces más con el Vial, pero bueno. Entonces, el otro día jugó Deportes Concepción con el Vial. Y tuvimos esta conversación con mi hijo el día que pasó esto. Entonces me decía, mira, viene... De hecho, él fue con su hija al estadio. Con mi hija menor igual, con la Flo, que tiene 9 años. También al estadio, sin ningún problema. Entonces yo le decía, ¿sabes dónde falla el sentido común? Es que tú te das cuenta cuando es un espectáculo, el que sea, deportivo o musical, que es parte de la cultura nuestra, que es nuestra gente, la gente se comporta perfecto. ¿Dónde queda la escoba? Cuando tú traes un partido donde sabes que la mayor cantidad de personas que va a ir a ese espectáculo viene de afuera. Viene de afuera. Yo pasé a los minutos que se había suspendido el partido este domingo. Y tú veías a la cantidad de hinchas que son claramente santiaguinos, comprando paquetes de cerveza, esperando, chupando en la calle, el bus para volverse a Santiago más tarde. ¿Te fijas? Entonces, esa es una diferencia enorme y por eso para mí falla el sentido común, porque si vienen los búnker, ¿cómo siente la gente de Concepción los búnker? Los sientes propio, ¿no? Propio. Y ¿te fijas? Si juega el Vial con el Deportes Concepción, ¿cómo lo siente la gente? Propio. Y va mucha gente que además nos conocemos. Si la Leslie me ve a mí tirando una piedra, la Leslie me va a identificar, me reconoce. Estamos entre nosotros. Pero cuando viene un partido, como viene la Chile, el Colo, la Católica, viene mucha gente de afuera, muchos santiaguinos que tú no logras identificar. Y eso hay que tenerlo anticipado cuando generas este espectáculo. No sé si explico. Y me parece que ahí es donde falla el sentido común. Porque si tú vienen estos barristas en los buses, bueno, agárralo en agua amarilla, po. Que se ha hecho en otras oportunidades. Bueno, se ha tomado a barristas ahí en agua amarilla. Y cuando se toma las cosas funcionan mejor. Entonces tómalos a todos nomás. Y revísalo hasta la saciedad.
y revisa dentro del estadio. Y yo soy de los partidarios, y ustedes me conocen hace varios años, yo fui gobernador de esta ciudad y los carabineros estaban adentro del estadio. Tienes que poner ese control adentro igual. Esta cosa como que del perímetro externo y la seguridad privada se encarga, porque adentro la verdad es que no funciona. Pero sobre todo en el hecho que viene mucha gente de afuera. Ahora, cuando viene un chillanejo, ellos también conviven mucho con nosotros, es otro comportamiento entre nosotros. Pero para un santiaguino de una barra brava, olvídate, junto con estar en la barra brava, muchos de ellos son soldados del narcotráfico, del crimen organizado. Es otro el comportamiento y eso hay que anticiparlo y creo que no se ha hecho. El diputado Eric Aedo conversando con Mesa de Noticias acá en Radio El Conquistador. Hay diversos temas, se nos ha pasado el tiempo, pero rapidísimo. Y antes de que podamos irnos a la pausa, diputado, preguntarle, ¿cómo proyecta lo del domingo, las elecciones? ¿Hay ánimo? ¿Tiene ánimo? Yo sí, yo tengo ánimo, yo espero que la gente vaya y vote y tome una decisión más hacia el centro político. Mi impresión, para ser muy transparente contigo y no eludir tu pregunta, es que creo que va a haber un avance de la derecha este domingo 7 de mayo y por eso creo que es importante que la gente vote también por sectores más de centro, o si no vamos el 8 de mayo a amanecer con un país más polarizado. Yo esto que voy a decir aquí lo he dicho adentro de la moneda, se lo he dicho al comité político del gobierno, lo he dicho en el Parlamento. Creo que el 8 de mayo, por ejemplo, la Cámara de Diputados puede terminar más balcanizada, es decir, más dividida, más polarizada, con más confrontación. Y por eso yo espero que la gente tenga en su cabeza, yo creo que la gente va a ir a votar con 3 cosas en la cabeza. La primera es que más que elegir constituyentes, la gente va a ir a hacer un plebiscito a la gestión del gobierno. Me parece que eso está muy instalado en las personas, por lo menos con las que he hablado. Lo segundo, que más que escribir la Constitución, va a votar pensando en los temas de seguridad. Y lo tercero, en los temas económicos. Entonces eso va a distorsionar un poco la elección. Más que elegir un constituyente, alguien que escriba la Constitución, va a ser una decisión más política respecto de la gestión. Y me parece que ahí el gobierno está al debe, y no me extrañaría entonces que la derecha crezca, que obtenga un buen resultado. Yo he escuchado cifras desde 25 a 30 constituyentes en la derecha, y obviamente que eso va a cambiar el cuadro político. Por eso yo también creo que es importante que votemos para escribir una nueva constitución y buena constitución, que la gente haga una medida más de un voto en el centro político para evitar la polarización, pero creo que el gobierno no va a celebrar el domingo 7 de mayo, derechamente, no va a celebrar. El diputado Eric Aedo conversando con Mesa de Noticias. Oye, dijimos que se nos iba a hacer corto el tiempo, que nos iban a faltar minutos para poder abordar los diferentes temas, porque son muchos, tanto a nivel local como también nacional. Diputado, queremos agradecerle que nos haya venido a acompañar, abrir la semana, abrir el mes también acá con Radio El Conquistador, este 5º mes de 2023. Sí, bueno, invitar a todo el mundo, gracias a Ángela, Leslie, de verdad, a votar este 7 de mayo, que vayan, es tremendamente importante. Evitemos polarizarnos y para eso me parece que la posibilidad de votar por personas de centro, del centro político, que le han dado estabilidad al país en los últimos años, creo que es un buen ejercicio. No caer en la tentación de irnos hoy día al otro extremo. Creo que el mejor análisis político, con esto termino, lo hizo en el Festival de Viña Copano. La gente que hoy día exige mano dura en todo es las mismas personas que hace 4 años marchaban por las calles. Como pifiaron, no sé si se acuerdan ustedes del Festival de Viña, cuando Copano nombró a Piñera y la gente se puso a pifiar y Copano les recordó que 2 veces lo eligieron presidente. Yo simplemente lo que quiero decir con esto, que también es tiempo que los ciudadanos, todos nosotros, nos hagamos cargo de nuestras decisiones. Creo que si la gente, por darse un gusto de darle una señal de castigo al gobierno, termina dándole a la derecha más dura un voto más fuerte, va a terminar polarizando el país y eso es malo para Chile. Yo por eso lo quiero decir con toda esta libertad de espíritu. Creo que es tiempo de volver a centrar el cuadro político chileno y no terminar polarizado como estamos caminando hoy día. Eric Aedo, diputado por el Biobío, conversando acá en Radio El Conquistador en Mesa de Noticias.